Hola amigos, bienvenidos nuevamente al canal Bushcraft Latinoamérica. En este video vamos a estar mostrando un tutorial de cómo instalar y programar un panel solar. Este es un proyecto en el que vengo trabajando desde hace aproximadamente un año y 2 meses, desde aquel mega apagón que se dio en el 2019 en marzo, que ustedes recordarán, narré acá en un video de cómo marcó un antes y un después, no solamente para mí, sino para todos acá en el país, ya que después de ese apagón, los apagones subsecuentes o racionamientos eléctricos están siendo demasiado masivos y severos. Recientemente, el día de ayer, acaba de haber otro apagón nacional, o al menos en la mayoría de los estados, y se teme desde ese mega apagón que en cualquier momento nos vamos a quedar sin electricidad definitivamente, o por al menos varios meses. Como la mayoría de los venezolanos, algunos tomaron como medida de preparación lo que eran las plantas eléctricas, debido a que acá el combustible, aunque ya venía escaseando, era más barato que el agua embotellada. Evidentemente para mí esto es algo que no iba a durar. En cualquier momento iba a pasar lo que está pasando actualmente, que estamos completamente sin gasolina, ni siquiera para los vehículos, por lo que muchos negocios que hicieron esa inversión, que adoptaron generadores eléctricos para que sus negocios o sus hogares continuaran con electricidad durante estos apagones y así poder continuar trabajando, actualmente están viendo nuevamente el impacto total de la falla eléctrica o el colapso eléctrico que se está viendo acá en el país. Obviamente, como preparacionista, aunque mis recursos económicos actualmente no son los de antes, me evoqué a buscar en línea acá en el país cómo adquirir un panel solar de al menos unos 20-30 vatios, lo cual era prácticamente imposible de hacer. Los costos son excesivos, la especulación de las personas que se aprovechan de todo esto para todo lo que esté relacionado con plantas eléctricas, generadores, paneles solares, lo disparan a precios incluso superiores a los que tú pudieras conseguirlo en línea en páginas externas, por lo que realmente era imposible de verdad. Solamente fue cuando se presentó la oportunidad de una persona, un conocido, que trabajó en una empresa que instalaba y mantenía estos dispositivos a personas pudientes que ya estaban haciendo estos preparativos, que me ofreció unos que ya estaban dañados. Tenía aproximadamente 3 paneles solares que retiró en algunos clientes y los sustituyó por algunos nuevos, y esos quedaron por allí averiados, con las dioderas quemadas, algunas celdas deficientes. Después de acordar un precio y un método de pago forzado para mí, pero he logrado terminar de cancelarlo hace apenas unos pocos meses. Paralelo a eso, he logrado traer por Amazon, gracias a algunas comisiones del canal, el regulador y un pequeño inversor de voltajes. No son los mejores ni los que yo recomendaría para que ustedes se preparen desde ahora, pero era lo que yo pude hacer con el presupuesto que tenía a mi alcance. También esto ha sido posible gracias a Iván, un colaborador frecuente del canal. Le pude anexar a su dirección postal estos artículos, y él a su vez me hizo llegar, junto a la ayuda que él me iba a enviar, me hizo llegar estos paqueticos que yo había ordenado por Amazon. Bueno, una vez aquí ya tenía el panel, ya tenía el inversor y el controlador. Estos tenían algunos meses allí detenidos y no los había logrado instalar por el tema de la batería. Pero ahora que estamos viviendo lo de la pandemia, que el vehículo está detenido, que no hay combustible, he retirado la batería del vehículo de mi esposa y la he puesto en funcionamiento, todos estos artículos con esa batería de manera provisional. No tenía los cables adecuados, no tenía los elementos adecuados para instalar todo correctamente, pero ya lo he puesto a funcionar y tengo al menos cómo iluminar, recargar algunos dispositivos, utilizar la licuadora para hacer los jugos y las papillas del niño, algo que marca una gran diferencia en estos momentos. Lamentablemente, debido a lo antes mencionado, que los equipos no son los más idóneos ni en calidad ni potencia, aún no poseo cómo tener refrigeración
pero ya es un avance que definitivamente me va a brindar un alivio tremendo a la hora del colapso general eléctrico que tememos acá y que me lo está brindando ahora que la luz está yendo prácticamente a diario por muchísimas horas del día. Bueno, me gustaría pasar entonces a todo lo que fue la instalación, a darle algunos tips técnicos que deben tomar en cuenta ustedes a la hora de la instalación de un dispositivo como este en su casa, para lo que les va a ser de mucha ayuda esta información. Acá en YouTube hay muchísimos videos de cómo hacer este tipo de instalaciones, algunos más técnicos que otros que hablan incluso de tolerancias, de niveles de amperaje y todo eso. Términos y teorías que son muy útiles para emplearlo cuando vamos a instalar un panel de manera profesional con un técnico o de una manera más planificada con un mayor presupuesto. En mi caso, yo lo estoy haciendo con lo que tengo a mi disposición y quiero compartir con ustedes cómo lo he hecho y cómo está funcionando y los tips de instalación muy importantes para que este le funcione correctamente. Para iniciar, vamos a hablar de lo que es el colocar el panel solar. Este no solamente lo vamos a colocar al techo así para adelante, como decimos acá, sino que se tienen que tomar en cuenta varias consideraciones que pueden ser muy obvias para la mayoría, pero hay algunos que seguro deben haber pasado por alto algunas de las que les voy a mencionar. Para que el panel se encuentre expuesto a la luz solar por la mayoría de las horas del día, es muy importante que si estamos en el hemisferio norte, la inclinación de este tiene que ir ligeramente hacia el sur y viceversa. Si estamos en el hemisferio sur, la inclinación tiene que ir ligeramente hacia el norte. Esto es algo muy básico de lo que es la instalación del panel solar, pero algo de lo que no se dice allí es la falla por efecto sombra. Si a ciertas horas del día a este panel le pega una sombra, en mi caso le pegaba una del tanque de agua, tuve que moverlo varias veces de lugar. Durante ciertas épocas del año le pega sombra de otro lado, entonces hay que estar muy pendiente con esto, subirte regularmente allí antes de fijarlo y saber en un espacio determinado del techo donde no pegues sombras de manera parcial al panel, porque esto causa fallas debido a que si la mayoría de las celdas están iluminadas y una parte de ellas no, eso produce que las demás se sobrecarguen y trabajan en exceso y producen fallas que eventualmente van a inutilizar el panel solar. Igualmente pasa de repente con una antena satelital, un posta que esté en la calle, excremento de aves, una hoja que cae de algún árbol, etcétera. Entonces tienen que tener mucho cuidado con lo que es el aspecto de la sombra sobre el panel solar, porque esto es algo que les va a traer fallas más adelante y como me explicó la persona que me lo vendió, es algo bastante delicado que debemos tener en cuenta siempre. Más allá de eso, bueno, el panel no cuenta con demasiadas piezas, además de las celdas que poseen. Esto va a variar dependiendo de la capacidad de que ustedes puedan adquirir. Este es de 100 vatios. Cuando el sol está demasiado intenso, genera alrededor de los 20-21 voltios a 100 vatios. Y si la luz del sol es un poco baja, genera 18-15 voltios dependiendo de la intensidad de la luz solar durante el día. Por lo general, la mayoría viene generando 12,5 voltios en adelante, dependiendo, les repito, de la potencia y la capacidad y por supuesto el tamaño que tenga el panel solar. Este no está en su mejor momento, les repito, yo lo compré averiado con la diodera quemada. Como pueden ver, tiene algunas celdas que han sufrido daño por efecto sombra. De hecho, la persona que lo cambió lo retiró porque ya le estaba presentando problemas al sistema. Tenía muchísimos más de estos. Estaba prácticamente independizado de la red. Y lo sustituyó. Se dio el lujo de cambiarlo por uno nuevo. Y el viejo le quedó al técnico, que a su vez pretendió tenerlo como un proyecto para ver si lo lograba reparar en un futuro para instalarlo para él. Pero al final decidió vendérmelo. Afortunadamente. Antes, obviamente, de hacer el primer pago, verifiqué de que estuviera chance de reparar, sustituí la diodera,
Bajé el acrílico, limpié varios de los contactos de las celdas que ya estaban presentando sulfatación, y al momento que lo puse a trabajar vi que no estaba generando el voltaje que aparece en la etiqueta de la placa, que es el voltaje máximo que genera, así como el amperaje, debido a estos daños que pueden ver allí en las celdas. Pero sí generaba el voltaje suficiente para cargar una batería. Este está generando alrededor de los 18 voltios aproximadamente, a unos 70 vatios de potencia, según pude medirlo. Vamos a pasar ahora a lo que es la instalación, programación del controlador. Aquí es donde está el detalle. Yo tuve bastante problemas para hacerlo, para configurarlo de manera correcta. Esto debido a una configuración que tiene programada de fábrica el regulador, que hay que cambiar. Entonces, muy importante con esto. Quiero que presten atención. Voy a tratar de explicarlo lo más detallado posible de cómo se configura, cómo se instala y cómo se conecta este controlador y qué es lo que hace este controlador. Se los estoy mostrando desde donde lo tengo instalado, muy cerca del techo y del panel solar, por lo que pueden ver que el plano es un poco cerrado. Me disculpo por eso. El regulador en sí tiene 6 puertos para cable, como pueden detallar allí, que corresponden a una entrada y 2 salidas. En este caso están plenamente identificadas allí la entrada tanto del panel solar como las 2 salidas, una para la carga de la batería y la otra salida para la iluminación, de hasta un máximo de 100 vatios. Adicionalmente posee 2 salidas de puertos USB de 5 voltios y 2 amperios cada una, que a su vez tengo colocada allí con una salida que va a otra lámpara adicional que tengo muy cerca de allí, de donde está instalado el panel solar. El display, aunque es bastante elemental, bastante sencillo, nos permite hacer unas cositas bastante interesantes que no se pueden hacer con modelos más profesionales, que en su mayoría no traen ni siquiera una pantalla ni un botón de programación, sino que ajustan por lo general todos los parámetros de manera automática. Obviamente son dispositivos más resistentes, menos sensibles a errores de conexión, fluctuaciones de voltaje, pero debemos tener en cuenta que esos dispositivos cuestan alrededor de 10 veces más de lo que cuesta este, que a pesar de ser bastante básico y de pocas capacidades, pero tiene algunas cositas de versatilidad que nos pueden sacar de un apuro, como vamos a ver a continuación. El manual viene completamente en chino, y algunas versiones por allí lo traen en chino y en inglés. A mí me ha tocado investigar por acá por Google, pero por la pantalla y los caracteres se puede deducir bastante simple cómo podemos programarlo y cómo poderle hacer los ajustes necesarios dependiendo del tipo de batería que estemos usando, la potencia del panel solar, y para adaptarlo a las necesidades que tengamos, ya sea si se trata, como en mi caso, que estoy viviendo un colapso eléctrico masivo, o si lo vas a usar como una especie de temporizador para algún sistema de iluminación automático que se encienda cuando se vaya la luz solar y se apague automáticamente a altas horas de la madrugada. Vamos a ingresar al menú para que ustedes vean lo sencillo que es de programar y cómo podemos, mediante los caracteres que posee la pantalla, los cuales son bastante limitados, acceder a todo lo que es la programación del dispositivo. Yo lo tengo colocado con una batería de automóvil. Lo tengo instalado casi de manera provisional con el cableado que tengo o que tengo a mi disposición, que es prácticamente cableados reciclados. Tienen que entender que yo estoy trabajando acá con las uñas. Yo les recomendaría, si ustedes lo están haciendo desde ya, comprar cable previamente de calidad, cable que preferiblemente venga identificado con colores rojo y negro para diferenciar los positivos y negativos, y hacer una instalación un poquito más estética de lo que yo la estoy haciendo acá, que les repito, es provisional y es empleando materiales básicamente desechados y descartados para poder tenerlo funcionando por lo menos de momento. Este tiene 3 botones allí, uno es para ingresar al menú y uno es para avanzar y retroceder, así como para disminuir o aumentar los parámetros tanto de entrada, de salida y de tiempos, ya sea para la carga, la manera en que reparte el voltaje y cuándo debe activarse y desactivarse según nuestras necesidades. Al pisar el menú, lo primero que nos vamos a encontrar es el voltaje de carga de la batería.
Este de fábrica viene aproximadamente a 14,2 voltios, que es generalmente el rango que utilizan las baterías de plomo para recargarse. Obviamente, si lo vamos a usar con una batería de litio, este voltaje tiene que ser lo más cercano al voltaje de salida de la batería de litio, por lo que no podemos colocarle 14,2 voltios porque vamos a afectar la vida útil de la batería. Y es por eso que este dispositivo no es autoajustable, sino que tenemos que hacerlo de manera manual, y es muy importante tener al tanto cómo hacerlo para así no cometer errores al momento de la instalación y no dañar otras cosas que tengamos allí, como la batería, que yo creo que es lo más costoso junto al panel solar. Para modificar este y cualquiera de los otros parámetros, lo que tenemos que hacer es dejar pulsado el menú. Una vez avancemos hasta lo que queremos modificar, dejamos pulsado el menú para seleccionar. Como ven allí, este va a empezar a titilar el carácter y ustedes van a empezar a subir o a bajar el voltaje mediante las necesidades o la batería que estemos utilizando. De fábrica este venía, como les dije, a 14,2 voltios, pero yo lo he bajado a 13,8, que es lo que aparece en la etiqueta de la batería como el voltaje óptimo de carga. El segundo parámetro que nos vamos a encontrar es el voltaje en el que queremos que la batería se comience a cargar. Obviamente, una vez empiece a generar un consumo o se empiece a descargar, si tenemos varios días sin usarla, debemos ajustar un parámetro que esté dentro de las especificaciones de la batería para que ésta empiece nuevamente a recibir el voltaje del panel solar. Entonces yo lo tengo programado allí a 11,9, es decir, la batería es de 12 voltios. Si esta baja por debajo de los 12 voltios, es decir, si alcanza los 11,9, entonces el regulador activaría la carga del panel solar, obviamente siempre y cuando sea de día y el panel esté recibiendo voltaje, y empezaría a recargar nuevamente la batería. Esto también es ajustable. Esto va a depender íntimamente de los parámetros de la batería que ustedes estén colocando y si la batería es de litio o es de plomo. Así que tienen que estar muy familiarizados con esos aspectos. Ahora vamos al siguiente parámetro, que yo creo que es uno de los más importantes y con el que yo tuve problemas al inicio, dado que la batería que estoy usando no está en óptimas condiciones. El voltaje de apagado. Al ser un regulador, no solamente vamos a regular el voltaje que le entra a la batería, el voltaje con el que se va a empezar a cargar la batería, sino que también en un voltaje como de protección. Es decir, si la batería alcanza un nivel de consumo, me ha pasado en las noches que tengo las lámparas encendidas y ya cuando el apagón es demasiado largo, son las 11, 12 de la noche y todavía no ha llegado la electricidad, entonces pasa que las lámparas se apagan, todo deja de trabajar, todo el sistema se interrumpe. Y es debido a este parámetro, que de fábrica viene alrededor de los 11 voltios. Esto con la finalidad de protección y evitar que la batería alcance un voltaje en lo que ya afecte su vida útil. En el caso de esta, que está bastante deficiente, yo lo he tenido que bajar a un poco más para que esta siga funcionando durante el apagón. Es aquí donde, después de haber utilizado y visto cómo funciona este dispositivo, estuve analizando que de haber podido comprar un regulador profesional, en mi caso que estoy usando una batería que está muy deficiente, muy dañada, es más que probable que me quedaría a oscuras porque el regulador no aceptaría trabajar con este tipo de batería, por lo que tener acceso a este parámetro es muy importante para mí en estos momentos. Prácticamente estoy llevando la vida útil de esta batería al extremo y como ven lo puedo ir subiendo o lo puedo ir bajando. Y entonces lo llevé de los 11 voltios a 9,9 voltios. Es un voltaje significativamente riesgoso para la vida útil de la batería, pero como ya esta está prácticamente muriendo, ya no tiene más nada que entregar, le estoy sacando hasta la última gota de energía. Entonces he bajado la tolerancia a ese voltaje para que me dure obviamente más horas la iluminación acá en casa durante el apagón. Ahora vamos con una función que de repente no puede interesarles mucho como preparacionistas, pero que la tiene el dispositivo, que es la función de tiempo. De fábrica viene a 24 horas, ese último parámetro que nos vamos a encontrar allí. ¿Qué quiere decir esto? Siempre y cuando los valores de la batería, los valores del panel solar estén dentro de los parámetros, él va a estar emitiendo o liberando energía las 24 horas del día, tanto por los puertos USB como por el de salida de iluminación.
Lo que esto nos permite es de repente accionar no solamente un relé, sino también de repente algunas lámparas LEDs internas de la casa o exteriores para que queden temporizadas. ¿Cómo va a funcionar eso? Bueno, una vez que el controlador deje de detectar la energía solar del panel, automáticamente él ya sabe que se hizo de noche al no detectar que el panel está emitiendo voltaje, y desde allí va a empezar una especie de conteo regresivo. Entonces esto va a depender también del horario, o si es invierno o es verano en su país, o las horas en que se oscurezca allí. Esto tienen que estarlo modificando en base a sus necesidades, pero si ustedes colocan un tiempo lo suficientemente amplio, les va a cumplir la función que ustedes desean. Entonces, es decir, aquí lo tenemos, como les dije, de fábrica a 24 horas. Siempre va a estar mandando voltaje cuando detecta los valores óptimos tanto de la batería y el panel, pero ustedes lo pueden ajustar ese tiempo, y al momento que el controlador deja de detectar el panel solar, asume que es de noche y va a empezar un conteo de horas emitiendo energía. ¿Qué nos permite esto? Supongamos que ustedes salen de viaje y quieren ajustar unas luces para que se enciendan alrededor de las 7 de la noche, pero que se apaguen a medianoche o pasada la 1 de la mañana. Entonces tendrían que sumar las horas desde las 7 hasta las 12, ¿verdad? Unas 5 horas. El controlador empezaría a contar las horas. Entonces las lámparas se apagarían dependiendo de las horas que ustedes coloquen allí, se apagarían en horas de la madrugada. ¿Con qué finalidad? Bueno, se me ocurre de repente como dispositivo de seguridad. Un criminal, al ver una casa que generalmente en las noches está iluminada y de día pasa y las luces se apagaron, etcétera, obviamente quiere decir que hay alguien allí, a diferencia de que las luces estén 24 horas prendidas, que les causa obviamente un daño energético en el caso del panel solar, de las bombillas. Ustedes me entienden. Si ustedes de repente también en casa no quieren estar prendiendo y apagando las luces exteriores, estas también se van a apagar y encender de manera automática. Y muchas otras funciones prácticas que a cualquiera que esté viendo este video seguramente se le ocurrirán, en las que puede utilizar esta función. Y esto es lo más resaltante que tienen que tener en cuenta con este dispositivo. No es el mejor. Es un dispositivo realmente muy básico, pero si conocemos todos estos tips de programación, podemos ponerlo a funcionar y tener un sistema más o menos para tener iluminación y algunos artefactos funcionando. En cuanto al inversor, este que pude comprar dice que es de unos 1000 vatios de potencia. No es suficiente para arrancar una lavadora, mucho menos un refrigerador, aún con una batería buena. Se requiere al menos un inversor de 2500 vatios para encender o la lavadora o la nevera, y 2 baterías en buen estado. Esto para poner a funcionar el refrigerador al menos algunas horas al día durante un apagón definitivo que probablemente se nos venga encima en los próximos días. Cuidado, si no horas. Este inversor sí lo he usado. Muy importante para cargar mi laptop, para grabar este video ahora que hay oscuridad, y también para licuar, como les he dicho. Puedo encender un ventilador algunas horas y poner a cargar otros dispositivos que no se carguen vía USB. Lo ideal sería tener uno de más potencia, unas baterías para poder refrigerar. Es algo que es bastante crítico para mí. En cuanto si pudiera tener internet, televisión, lamentablemente ya esa plataforma desde hace algunos años se cayó. Apenas se va la electricidad, se cae la señal celular, lo que quiere decir que ya las baterías ni siquiera de las antenas celulares están trabajando, mucho menos las repetidoras que nos traen la señal de cable y de internet a casa, por lo que por más que pongamos un inversor de más capacidad y tengamos electricidad para televisores, el módem y todo lo demás, seguramente no vamos a tener señal externa, a menos en el caso de la televisión que fuera televisión satelital, que no es mi caso. Por esa parte, esas comodidades están descartadas de momento. Bueno, espero les haya sido interesante este video. Si ustedes tienen alguna otra consulta que crean que se me ha pasado por alto, aunque yo traté de resaltar los tips o conchas de mango que tiene la instalación, porque todo lo demás lo pueden conseguir fácilmente por allí
investigando, leyendo los manuales, pero es algo que quería resaltar y compartir con ustedes. Otra cosa muy importante, también darle las gracias a todas esas personas que han atendido el llamado que hice algún tiempo de hacer compras de Amazon a través de los enlaces que yo dejo en la descripción. Por lo general esos enlaces los van a llevar a ustedes al producto que yo estoy revisando en el video en específico. Sin embargo, tanto el de Amazon Europa como el de las Américas, al ingresar, no necesariamente tienen que comprar ese artículo, sino que arriba en el buscador, entrando a su usuario desde ese enlace que yo les dejo allí, buscan, por ejemplo, ropa, zapatos, celular, lo que ustedes vayan a comprar, y Amazon, sin cobrarles un céntimo de más, ojo, muy importante eso, Amazon no les va a cobrar nada adicional, me va a dar un 1% de comisión. Así que ya saben, si de repente ustedes son usuarios de Amazon, compradores regulares, métanse en un videito mío, métanse en la descripción, ingresen desde allí, hagan su compra y me estarán ayudando con unos centavos que al año se convierten en dólares y que son de bastante ayuda, como ha sido en este caso, que estas comisiones me han permitido traer el controlador y este pequeño inversor. Así que ya lo saben. Aunque allí también en la descripción hay otras formas también de apoyarme. También lo hacen compartiendo el video, indicando si les gusta y suscribiéndose. Muchas gracias. No olviden comentar, muy importante para mí. Y será hasta el próximo video.